Sí, y nosotros ahora estaba echando una revisada aquí en el catálogo. Todos llevan agua para su molino, para empezar yo. Y pues tenemos aquí a sus órdenes, tenemos tiempos de colapso, movimientos sociales en América Latina, descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías, dispersar el poder, tiempos de y los desbordes desde abajo, cambiar el mundo desde arriba, y luego otros 8 que están agotados. Y ahora tenemos el bebé. Para presentarnos esto, pues vamos a tener la colaboración de nuestro editor y de Gloria Muñoz, quienes pues harán los honores y permitirán que sepamos más de todo esto. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, por favor. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y pues por supuesto agradecer al conjunto de todos ustedes que nos están acompañando, agradecer a Cibechi, agradecer a Gloria y por supuesto a todas las Martas y a todo el equipo de Utópicas, ¿no?, que nos han permitido desde que empezaron allá en Héroes del 47 pues tener acceso a un espacio más de distribución que para cualquier editorial independiente pues es uno de los puntos más importantes de contacto con el grupo de lectores y de lectoras, ¿no? Entonces un agradecimiento amplio. Dicho esto, pues la idea sería presentar el libro de Raúl Cibechi, que es una más reciente novedad editorial, que en realidad forma parte de un grupo de artículos que él vino escribiendo y que se fueron publicando en Desinformémonos, ¿no?, todo este trabajo que ha venido haciendo Gloria junto con su equipo de trabajo. Entonces, bueno, en realidad quizá muchos de ustedes ya conocen los textos, los han leído, tienen una opinión ya hecha sobre las cosas. Entonces, bueno, yo quisiera ser muy breve en realidad y más bien la idea sería como nada más platicarles muy brevemente qué es la editorial, cederle la palabra a Gloria, que platicar unos 10 minutitos, una cosa por el estilo, 15, lo que tú gustes. Yo pide 30. 30. No es cierto. Abrir el espacio para Raúl y después, pues sobre todo, pues abrir el diálogo, ¿no? Porque en realidad el trabajo que nos está presentando hoy Cibechi pues es como una cartografía de un archipiélago que se está dando en América Latina. Decía Hannah Arendt que la única ley natural es la diversidad y mucho de lo que nos está platicando Raúl es la cantidad tan diversa de luchas y resistencias, no solamente en términos de las personas que las sostienen, sino también en términos de los ejercicios, ¿no?, en términos de la defensa del territorio, de posturas contra la cárcel, de posturas de defensa por el territorio. Entonces, en realidad lo que vamos a encontrar es un verdadero arcoíris de resistencia. No es como que sea una postura única o una búsqueda única, sino que en realidad es literalmente el itinerario de viaje de una persona que durante un momento de crisis, de cancelación de muchas posibilidades para muchas personas, para muchos colectivos, para muchos pueblos e incluso individualmente, fue o significó la pandemia y que sin embargo está constantemente Cibechi. Eso es algo que yo siempre aprecio de él, su optimismo frente a la vida es algo que ojalá algún día yo le pueda copiar. Y que es constantemente estar poniendo el acento en esa cosa que podríamos, o que ya se ha llamado como el principio esperanza, ¿no? Como esta posibilidad de, en medio de esta gran tormenta, lo que llamamos vida, podríamos buscar los referentes que nos ayuden a encontrar brújulas de sentido, ¿no? Y que esas brújulas, por supuesto, las podemos encontrar en un conjunto, en todo el conjunto del planeta. No solamente es dónde queremos buscarlas, dónde queremos encontrarlas, porque en realidad están en todos los espacios, están en todos los territorios, ¿no? Por nuestra parte, pues les comento, la editorial se llama Libertad Bajo Palabra, es una editorial independiente. Mucho del deseo de Cibechi, que a partir de hoy lo vamos a hacer, es que el libro esté libre de descarga, que ya está de forma, digamos, fraccionada, por decirlo así, Desinformémonos, pero también lo vamos a poner ya tal como ustedes lo van a ver ahora aquí en físico. También lo vamos a poner en nuestra página de internet, que es muy simple, es libertadbajopalabra.mx, y pues sepan que cuando lo quieran leer, pues ahí estará de libre descarga. Entonces, bueno, yo es más o menos lo que quisiera
decir muy brevemente, y más bien dejaría la palabra pues a la primera editora de estos textos del conjunto, que pues es Gloria, ¿no? Que todos lo conocemos, todas la conocemos. Entonces creo que no necesitas presentación, Gloria. Muchísimas gracias, Flavio. Bueno, pues también muy agradecida con la presencia de todas y todos ustedes, con el espacio, que estoy maravillada, es la primera vez que vengo, y felicidades, de verdad, estoy impactada y muy agradecida por estar aquí, gracias a los anfitriones, y por supuesto a Raúl, que me permite acompañarlo no en esta presentación, sino pues en esta travesía que compartimos, ¿no? Y que hoy tiene forma de presentación también. Desinformémonos, donde fueron publicados estos textos. Como muchos de ustedes saben, y si no lo saben, me gustaría contárselos, no solamente es un portal de información o contrainformación o de otra información o de desinformación, es la construcción de una mirada, de una postura, de una manera de plantarnos ante el mundo. Así nació hace más de 13 años, y eso pretende seguir siendo una construcción permanente. Y para esa construcción, obviamente, es una construcción colectiva de una manera de plantarnos ante el mundo. Raúl es parte fundacional de esa mirada que es Desinformémonos, pero compartimos la mirada desde muchísimos años antes que el nacimiento de Desinfo, que fue hace 3 años. Yo creo que muchos de nosotros, no muchos de nosotras, sino que estamos más grandes, vamos a cumplir 30 años de estar mirando el mundo a través de una lente, de la lente del zapatismo, que nos juntó hace 30 años. Y a Raúl y a mí nos juntó esa brecha, literalmente la brecha, además, a bordo de un jeep, el primer día que nos vimos en 1995. Y desde ahí no hemos dejado de compartir esa mirada, de debatir con ella, no solamente de estar de un lado, sino de debatir con esa mirada, de dialogar con esa mirada, de construir bajo esa mirada. Y a mí me gusta mucho la palabra construcción y proceso, ¿no? Es una cosa, un devenir, algo que no está escrito y sellado de hoy para siempre, sino que justo es algo que va caminando y que vamos caminando, ¿no? Que vamos hablando, porque de eso se tratan las historias que vienen en este libro. Hablo de hace 30 años, porque hace casi 30 años, o sea, el próximo año, ¿no? Cumplimos 30 años. Digo cumplimos porque yo creo que es una celebración colectiva. Éramos cientos de miles de personas que estábamos compartiendo las desilusiones y construyendo a partir de una mirada. Voy a corregir, no había desilusiones porque no estábamos ilusionados. Entonces, partimos ya de que no había nada. No estábamos ilusionados con nada. Entonces tampoco estábamos desilusionados. Más bien estábamos en búsqueda. Y en esa búsqueda nos juntamos muchas miradas pues para seguir dialogando desde lo que en ese momento nos estaban diciendo desde el sur. Y era, y sigo siendo, una cuestionamiento y una confrontación directa al poder, ejerza quien lo ejerza, y que seguimos, insisto, caminando por esa brecha. El mundo ha cambiado mucho en estos 30 años, muchos de nosotros también, y qué bueno. O sea, empecé con la palabra movimiento, ¿no? Además no estamos
pues por supuesto mucho más grandes y muchos más ni siquiera habían nacido. Entonces, lo que nos proponemos en Desinfo hace 3 años fue seguir dialogando con esas historias, seguir navegando, como el afortunado título de este libro, con estas historias, y nos encontramos con un caminante y navegante que de verdad, Raúl y yo nos llevamos muy pesado, pero hoy voy a hablar muy bien de él porque no conozco a otra persona que camine y navegue como él lo hace por el mundo entero. En un año se recorrió buena parte del continente, y cuando digo buena parte del continente es buena parte de las luchas de abajo de este continente, porque una decide dónde estar, ¿no? Y en el continente pasan muchas cosas, y una decide que sí, que no, y Raúl decide que abajo, que los movimientos que se dan en esos arribas, que tienen que ver con las instituciones y que tienen que ver con muchas cosas que no nos atraviesan, o que sí nos atraviesan desde abajo, y cuando decimos desde abajo, nos atraviesan desde la calle. Me acuerdo cuando estuvimos en Chile, que nosotros estaba justo toda esta propuesta de reforma del Congreso, el Congreso Popular, y ni siquiera nos asomamos, ni se nos ocurrió. Nosotros estábamos en la Plaza de la Dignidad, y desde ahí estaba la mirada. No estaba, sigue estando esa mirada. Entonces hay una diferencia como muy clara en desde dónde estamos viendo y desde dónde se está contando las historias que vienen incluidas en este libro. Y es el libro nada más de un año. Yo no quisiera decir que o sea, Raúl no hace la enciclopedia del movimiento social, ni el resumen, ni la compilación. Raúl hace la caminata de ese movimiento. Y yo creo que ni siquiera intenta darnos esta caminata de manera enciclopédica o en resumen para que uno vaya buscando lo que pasa en el mundo, sino para que uno vaya dialogando con lo que ocurre en el mundo y con el que él tiene la fortuna de compartir y de compartir de manera colectiva. Nos tocó recorrer la primera parte de este libro juntos en México, y habíamos reporteado mucho tiempo juntos, reporteado porque yo siempre me identifico como reportera, ¿no? Y él fue, o es, o sigue siendo reportero, analista, intelectual, no sé, acompañante, y siempre le aprendo, porque además aprendimos a que, yo creo que en esta nueva mirada, a no llegar a las comunidades, a los pueblos, a los barrios, a reportear, sino a tratar de entender en primer lugar, a escuchar, a debatir, y mucho en el caso de Raúl, a intentar construir con esa comunidad que está brindando su palabra. Por eso me llama mucho la atención que en sus agradecimientos Raúl pone en primer lugar a esas comunidades, a esas colectividades que lo reciben y que en una rueda como esta van hablando uno por uno y le van diciendo lo que siente. Y me llama mucho la atención también que él toma muy pocos apuntes, y entonces que lo que más le interesa es estar escuchando y hablando y viendo la complejidad, y de repente en la noche, esa misma noche, ya está escribiendo un texto que al otro día va a salir publicado. Porque para hacer toda esta compilación que nos dijeron ahorita, la compañía de la librería, tantos libros, se necesita mucha disciplina, muchísima disciplina. No nada más andar caminando por el mundo, sino estar escribiendo, sistematizando, escribiéndole, dándole una forma, en esta ocasión, una forma que también edita nuestro compañero Flavio. Entonces a mí me importa mucho hablar del libro, pero hablar de la manera en que se construye el libro, de que se construyen las historias, las maneras en que llega Raúl al Ixtiquil, el bosque del Ixtiquil que está amenazado en Jalisco y que esta semana hubo incendios provocados por las inmobiliarias,
y que llegues a ese terreno y no llegas con la grabadora o el celular o la cámara desenvainada. Llegas primero que nada a escuchar. Y una cosa súper importante, a escuchar a compañeros y compañeras de lucha, ¿no? Entre iguales. Ya es muy diferente a cuando se llega a reportear, o a esta palabra que cada vez nos gusta menos, la de cubrir, ¿no? Los reporteros cubrimos. Y no, acompañamos cuando nos dejan, cuando nos dan permiso, cuando ofrecen su palabra, cuando quieren ser escuchados, y uno no se pone como la voz de nadie, que también esa es una frasecita bastante trillada y con la que también discuto mucho. Estos medios que queremos diferenciarnos de los grandes medios, de las grandes transnacionales, tampoco somos la voz de nadie, ¿no? Sino espacios donde alguna gente de los pueblos decide de manera individual o colectiva, la mayoría de veces colectiva, ofrecer su palabra, su complejidad, su problema, su dilema, y confiar en que eso se va a transformar en un texto, como estas 21 historias que están aquí, y que se hacen, como esa noche también, en el Salto, Jalisco, en donde nos despertó, además, porque estaba en el piso de abajo, el olor nauseabundo del río, que nosotros decíamos, ¿cómo puede vivir esta colonia aquí? O sea, ¿cómo puede ser esto? Y me acuerdo que Raúl decía, es que esto no tiene salvación, o sea, a las 3 de la mañana, con el olor que te despierta, con el veneno que te despierta, y que dices, la tenemos perdida. De esta ya no se salva ni el río, ni nosotros, ni la gente, ni nada. Y en cada casa está ocupada por el crimen organizado, y ¿qué carajos va a pasar aquí? Y de repente viene la reunión de la gente que está luchando, que está resistiendo, que sigue defendiendo el río, que sigue haciendo cosas, que sigue haciendo carteles, que sigue, y tú dices, ¿de dónde carajo tanta fuerza, no? Y hay una frase que nos dicen en ese texto que Raúl recoge muy bien. Es algo así como que somos muy poquitos y hay un montón que hacer. Pues sí, somos bien poquitos y hay un montón que hacer. Yo creo que esa frase resume de manera muy sintética de repente cómo nos sentimos, ¿no? Somos bien poquitos y hay un montón que hacer. Y ahí está Ada, compañera también, y nosotros siempre decíamos en Desinfo, es que la lucha tiene prisa. Y entonces yo me acuerdo que Raúl, después de su olor nauseabundo, cansados de todo un día de recorrer, de hacer el tour del terror, imagínense así le llaman, de recorrer todas las atrocidades que hace el sistema capitalista en una sola región, en la noche, en la mañana, con el olor que no nos dejaba, sintiendo que estábamos en la sociedad, en el sistema, está escribiendo su texto, el texto que está aquí. Y porque los textos no se escriben solos, y la historia tiene prisa, y hay prisa de contarlo, y entonces no es que nos metamos a un medio de comunicación capitalista que te está ordenando que ya escribas y que no, sino que urge contar esa historia, carajo. Y Raúl la hace de una manera sorprendente esa misma noche con las moscas apagadas. Todas estas historias ven así, se va después a Chile con los mapuche, a Gualmapu, a la Colombia insurrecta, al Ecuador insurrecto, a la Bolivia insurrecta, de la que regresaron hace 4 días, de Bolivia a Uruguay, y de Uruguay para la Ciudad de México, y ahorita viene del aeropuerto para estar aquí. Y eso yo creo que es navegar. Y navegar contracorriente, porque somos bien poquitos, hay un montón que hacer. Entonces, navegar contracorriente yo creo que ya se está volviendo un profesional.
de esto. Es una escucha, Raúl, es una escucha y un compañero. Antes que cualquier otra cosa, que cualquier otro calificativo, cuando tratan de presentarlo, yo siempre lo que digo, bueno, pues el currículum es enorme, ¿no? Si nos vamos a contar los libros, pues nos llevamos hora y media. Yo no sé a qué horas escribe tanto. Bueno, sí sé, ya lo vi. Pero yo quiero resaltar que todas estas historias están escritas por un gran compañero de lucha, por un gran compañero de las luchas de este continente, al que le damos infinitamente las gracias por sistematizarlas, por ofrecerlas y por ponerlas a dialogar con nosotras. Porque es esto, estos son diálogos, aperturas. Creo que no nos ofrecen, porque nunca lo he hecho, ningún dogma, esto es así. Hay una crítica frontal y sin ninguna concesión hacia el poder y los gobiernos progresistas, sin concesión alguna, frontal, orgullosamente radical. Por eso no quiere decir que sea ni dogmática ni cerrada. Hay diferencias. Y eso es lo que yo resalto en estas 21 historias. Ya me pasé de los 10 minutos, Raúl, perdón. Y ya no voy a decir todas las otras hojas que tenía porque voy a sonrojar a Raúl y no le gusta. Pero créanme que lo que tenemos es 21 historias contadas desde abajo, 21 historias contadas con mucha honestidad, sobre todo con mucha honestidad, y 21 historias que se siguen escribiendo. Eso es lo más importante. La historia que está escrita de Mistuquil, o del Ecuador en llamas, o de la Colombia que vivimos todos hace unos par de años, un año, se está escribiendo en estos momentos. Entonces son lecturas para el diálogo, lecturas para caminar, y lecturas que nos dan algunas pistas para entender a través de la mirada de un gran compañero al que le doy mucho las gracias por estar con nosotros y venirse desde Uruguay vía Panamá para estar hoy compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Pues Raúl, pues efectivamente, como yo quiero hacer nada más un pequeño comentario, como dice Gloria, Raúl es un gran escucha y eso tiene grandes ventajas y desventajas. No, sí. Sobre todo hay muchas cosas, por ejemplo, en el texto que uno se emociona porque realmente estás escuchando a las personas, ¿no? Hay un momento en el que Raúl platica como hay una chica que en una reunión en medio de Brasil, bueno, en medio de la comunidad dice, me siento emocionada, me siento alegre de que nos vengan a visitar y de que vengan a dialogar. Y uno siente ese sentimiento, ¿no? Pero es también un gran escucha porque también nos permite ver esa percepción a veces errónea de las personas. Hay un momento en el que Raúl pone a alguna de las compas del Frente de Defensa de los Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, diciendo, como la cuarta T no puede reprimir, pone al crimen organizado. Yo cuando leía eso, yo decía, en realidad es realmente la compañera que tiene la verdadera esperanza de que este gobierno no defraude su esperanza, ¿no? Y que está poniendo toda su sensación, toda su subjetividad en que la violencia que está desatada en el Estado y en el país todo sea culpa del crimen organizado. Cuando todos sabemos que la cuarta T sí asesina, sí mata, sí reprime y sí está haciendo mierda a los movimientos sociales. Pero sin embargo Raúl respeta esa palabra y la pone en voz de la compañera. Y eso nos permite también entender otra parte de la complejidad de muchos problemas muy íntimos dentro de las colectividades con las cuales se está intentando dialogar, ¿no? Esa posibilidad de escucha a mí me llama la atención. Yo cuando lo estaba leyendo, yo decía así yo creo que no me gustó la frase que la había olvidado y hasta que la leí contigo dije, qué loco que la chica haya dicho eso. Entonces creo que por eso sí tiene mucha razón Gloria en que eres un gran escucha, la verdad. Y como dirían a veces también los bolivianos, un gran escribano.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Flavio. Y gracias, Marta y Gabriel, la hermosa casa que nos recibe. Yo solo participo en dos espacios colectivos de los que me siento muy feliz y orgulloso de estar ahí. Uno es Desinformémonos. Con Gloria nos conocemos desde el 95. Nos conocimos en un tránsito de Sancris a la realidad. Yo era igual de viejo que ahora, pero Gloria era mucho más joven. Es cierto. Y el otro espacio de que me siento parte y también muy orgulloso es la Universidad Trashumante, que es un colectivo de Argentina, sobre todo de Córdoba. Pero bueno, no viene a cuento ahora, aunque sí viene, pero sí me siento muy identificado y muy contento de ser parte de este proyecto de Desinformemos, donde han salido estos artículos. Son 21 luchas en un espacio de diciembre del 2021, que fue casi uno de los primeros viajes que hice después de la pandemia, hasta octubre del 22 del año pasado, en 7 países. Y lo primero que quisiera decir es que todas o casi todas esas luchas están atravesadas y protagonizadas por mujeres de abajo. Rocío y su familia en el lago Mezcala, las mujeres del bosque de Guadalajara, del bosque Nixtihuil, que me cuesta mucho pronunciar, las mujeres otomíes, las mujeres del INPI, las mujeres de Bonafont. En todos los procesos, se digan o no feministas, las mujeres están ahí. No es un cuento, digo, es la realidad que uno ve, ¿no? Las que hablaron más en el PIMA, allá en el pueblito ese, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Amilcingo, que creo que Zapata lo conoció, o Amilcingo conoció a Zapata, eran las mujeres que hablaban, ¿no? Y con una fuerza muy grande, ¿no? Y en todos los demás recorridos, yo este año que viene aquí tuve la suerte de conocer 2 colectivos que ahora los secuestramos para Desinformémonos como columnistas, de mujeres expresas y que trabajan con cárceles y que encarnan un feminismo anticarcelario, ¿no? Que son Yo No Fui, de Argentina, y Mujeres de Frente, de Ecuador. Hay más colectivos, pero esos son los 2 primeros que los conocí casi juntos, ¿no? Y eso es muy interesante porque no son mujeres que hayan ido a la escuela, bueno, han ido a la escuela pero no tienen formación ni académica ni secundaria, pero saben muchísimo más que todos nosotros de la vida porque han estado ahí en el vientre del monstruo, ¿no? En las cárceles. Todas por robo de celulares, microtráfico y cosas de estas, ¿no? Y realmente conocer estos colectivos de mujeres fue bien fuerte. Mujeres de Frente y Yo No Fui, de Argentina. Y también, yo este año las 2 experiencias que más me dieron vuelta a la cabeza fue Nuevo San Gregorio, en Chiapas, esta microcomunidad, porque son 4 familias, y las que estaban eran casi todas mujeres, que están rodeadas de narcos, de paramilitares, de militares, de partidistas, y están ahí resistiendo en un espacio que no es mucho más grande que esta librería, ¿verdad? Y están acosadas. A nosotros nos corrieron a machetazos cuando nos íbamos con un colectivo que se llama EMCOR y con el Fraiba, ¿no? En una camioneta, éramos 6. Entonces, bueno, ellos viven ahí, nosotros fuimos y nos corrieron, bueno, no pasó nada. Y lo otro que me dio vuelta a la cabeza fue unos días que pasé entre los guaraní Mbiá del sur de San Pablo, que es una comunidad, bueno, son 2.000 personas, que pasaron de una comunidad a 14 comunidades porque recuperaron muchas tierras y el Estado se las reconoció. Y además, bueno, lo que ahí me dio vuelta fue la espiritualidad. Pasan horas y horas en la casa de reza, danzando, cantando,
es la reza, es el rezo, ¿no? Que no es misa, que no está institucionalizado. Y eso me impresionó mucho porque yo tengo una formación materialista dialéctica, no sé si te suena, pero es algo horrible. Generacional. ¿Eh? Generacional, digo. Sí, o degeneracional. Y entonces entender que la espiritualidad es la clave de la vida es algo muy fuerte, ¿no? Y de hecho los hacendados, cuando atacan una comunidad indígena, lo primero que hacen es quemar la casa de reza. Es una casa común, muy bonita, pero sin adornos ni nada, y todos los días pasan 4 o 5 horas ahí. En vez de producir, como diría Clastres, la pasan ahí rezando. Que no es rezar, que es danzar, que es cantar, cantos súper monótonos, parecen chinos, ¿no? O sea, son mantras, ¿no? Y para alguien que viene de la ciudad y todo esto, es como un bálsamo de vida, te hace revivir. Y en esa, bueno, ahora vamos a ir con mi compañera, no sé cuándo, pero vamos a ir a pasar un mes o 2 allí, porque yo sentí que esa espiritualidad, que es muy femenina, ¿no? Aunque también hay varones, es la base de todo. Hay 2 textos que después leí, bueno, que había leído antes, que releí después, uno de Silvia Marcos, que trabaja con mujeres zapatistas, y dice que la espiritualidad de las mujeres mayas es la clave de su resistencia. Y Pancho López Bárcenas dice que esta espiritualidad es la clave de la autonomía de los pueblos originarios. Y fíjense que en la deformación materialista dialéctica, como que la espiritualidad sería si acaso la superestructura o algo que no sé dónde está encerrado bajo cuántas llaves, ¿no? Y capaz que habría que repasar toda nuestra historia y nuestras vidas para encontrar esos tejidos, esos hilos de espiritualidad que nos han traído hasta aquí, porque si no, no estaríamos. Porque toda la racionalidad a la que uno tiene acceso, todo el pienso al que uno tiene acceso, te indica que el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo están ganando, ¿verdad? Aunque por ahí haya un Boaventura que es denunciado, pero están ganando el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Pero bueno, hay una espiritualidad que nos permite ser. Yo estaba pensando ahora que yo siempre creí que mi formación venía de Marx, ¿no? Y también de Lenin, y de otros nombres más que no puedo decir aquí porque sería un poco complicado, pero no son mexicanos. Pero siempre pensé en eso, ¿no? Y ahora me doy cuenta, cuando paso por la espiritualidad, que una de las formaciones más importantes de mi vida, y tiene que ver con eso de confiar en que la gente ya sabe, es de un novelista peruano que se llamó José María Arguedas. Yo los invito a leerlo. Arguedas es una luz en el mundo actual. Arguedas es la única persona que yo conozco dentro de la izquierda que confiaba en que los de abajo se pueden emancipar por sí mismos, las y los de abajo, que no necesitan un partido, un caudillo, un dirigente o una dirigente. Bueno, se suicidó Arguedas, pero por otros motivos. Y fue muy, bueno, hoy es un héroe cultural en el Perú. Y de hecho, cuando aymaras y quechuas van a tomar Lima, reviven poemas de él, ¿no? Aquí estamos, los viejos aymaras y quechuas, ¿no? Lo dice de una forma muy bonita. En todas sus novelas, los pueblos se emancipan por sí mismos, no necesitan caudillos. Esa es su gran utopía y que fue muy criticado en su momento por sociólogos, por antropólogos, porque sé que no había entendido el Perú, algunos de ellos famosos, ¿no? Y su mirada era arcaica. Ese es un tema que me parece que es importante pensar. Y bueno, Arguedas era un ser de una profunda espiritualidad. De hecho, cuando se suicida le pide a los sicuris, a los danzantes de tijeras y a los músicos andinos que canten en su velatorio, que él los va a escuchar.
Y de hecho cuando lo velan en un parque que se llama Campo de Marte, hay toda la noche fogatas y miles de indígenas que bajan de la sierra y vienen de los barrios a acompañar a la guerra. Eso no es materialismo directo, eso es algo más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería decir. Y quería decir una cosa más. Cuando un paradigma se cae, no hay otro paradigma para sustituirlo. El paradigma occidental, patriarcal, se ha agrietado y se ha ido al diablo, pero no hay un paradigma alternativo. No hay una cultura política, una cultura alternativa ya preparada. Lo digo porque en el viejo paradigma las organizaciones eran muy fuertes cuando tenían muchos afiliados o miembros, cuando tenían una estructura orgánica sólida y una dirigencia muy firme, ¿no? Y de hecho las principales, incluso organizaciones de nuevo tipo, indígenas por ejemplo, campesinas, funcionan de ese modo. El Consejo Regional Indígena del Cauca, los NASA, los famosos NASA, son una estructura sindical, o la CONAIE de Ecuador, es una estructura del viejo estilo, partido, sindicato, Estado, Iglesia. Vía Campesina y el MST de Brasil, son eso, ¿no? Y estas estructuras no sirven para, no son muy útiles para la emancipación, para transformar el mundo. Entonces aparecen muchas otras formas de hacerlo, que son como eso, como tejidos, como una aguja que va recorriendo con un hilo los lugares donde hay resistencias, luchas y colectivos, y en ese recorrido no crea una organización, un aparato, sino crea afectos y vínculos en relación de proximidad, de compartir, de complicidad, pero no crea un aparato, ¿verdad? Entonces yo creo que ese recorrido es muy importante, de estar con la gente. Y bueno, ahí estuvo la gira, la travesía en Europa, ¿no? Y ahora está la caravana esta del sur, el sur resiste. La importancia de recorrer los lugares, los árboles, las plantas, los ríos, las personas, las comunidades, donde la gente está resistiendo, está reviviendo, está intentando hacer algo. No con el afán de construir algo que compita con lo otro, con la estructura ya formada. Y estos solo dos movimientos nos lo enseñan, no todo el movimiento, no todo cada uno de ellos. En América Latina tenemos la suerte de que tenemos estos dos movimientos, ¿no? El movimiento de los pueblos originarios y de las mujeres, que tampoco tienen aparato ni estructura centralizada, unificada, homogénea. Ninguna feminista dice luchemos por la unidad de la feminista. Sería absurdo, ¿verdad? Esa es la vieja cultura política, ¿no? Pero ha sido muy eficiente, porque el patriarcado tiene sus problemas hoy, gracias a las feministas o mujeres que luchan, o mujeres antipatriarcales, porque las mapuches se niegan también a llamarse feministas, que me parece muy interesante. Y los pueblos originarios igual. Evidentemente no todas las mujeres, ni todos los pueblos originarios, sino aquellos sectores que por razones que no vienen a cuento, han conseguido persistir en este tiempo. Y por último, la confianza argueriana en que ya la teoría política ya está ahí. O sea, no hace falta una teoría política emancipatoria de fuera. Tú vas a hablar con las mujeres de Mezcala, con las mujeres otomíes, las del PIB, y ahí está todo. Lo formularán o no. Y aparte, no es con palabras muchas veces, ¿no? Sino con cocinando, armando la comida o el tejido, ¿verdad? Y Gloria y Les Informemos hicieron un video muy lindo en Acteal. No sé si lo vieron, ¿no? A mí lo que más me impresionó es que nosotros como latiguillo decimos no, ¿vio? ¿No?
Y ellas dicen sí. Y ahí venimos a incomodar, canta al final. O sea, yo creo que pensar que es necesaria una teoría política partidista o académica o materialista, dialéctica, para explicar lo que pasa, no. Yo creo que nos hace falta mucho más escuchar, acompañar, cuidar que esas resistencias no sean contaminadas, no sean pervertidas por el sistema político, que siempre pasa, que siempre está el acecho para hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí está la virtud de los pequeños grupos, ¿verdad? Grupos de 4, 5, de 8, pero esa es la vida hoy. La vida no se defiende a lo grande, por miles, en las grandes alamedas. Se defiende de a 2, de a 3, de a pequeños colectivos. Parece poco, pero es mucho porque hay mucha gente en muchos lugares haciendo cosas como esta. Muchísimas gracias. Pues bueno, mientras estaba Sivechi haciendo la propuesta del título de navegar nuestras biografías, en algún momento de esos procesos de ociosidad intelectual yo me empecé a preguntar sobre la anatomía de las olas, qué era el significado de una ola, etcétera, etcétera. Y la palabra más bonita que encontré en términos de lo que usan los surfistas, ¿no? En este caso, era la palabra ardentía. Que ardentía es esa luz que se refleja cuando está en la noche una ola y se ve la luz de la luna en medio. Esa es la ardentía. Que esa es una experiencia que hemos compartido todos, no dudo que todos la hayamos visto, y que ese es el tipo de descripciones que hace Raúl en este libro. Esas ardentías que él va encontrando mientras va navegando por América Latina. Entonces, bueno, la invitación ahora es que ustedes nos platiquen sus propias ardentías, que nos comenten, que nos platiquen, si quieren preguntarle algo a Raúl. Entonces, más bien, el micrófono está ahora del lado de ustedes. Nada más que uno por uno. ¿Micrófono? Sí. Bueno, primero que nada agradecer esta oportunidad de tenerlos en vivo. Le comentaba yo a Gloria cuando llegué, la reconocí inmediatamente, no nos conocemos personalmente, pero como ella dijo al principio, yo creo que todos empezamos a caminar en 94 por distintas vertientes de los ríos, en mi caso yo siempre he sido habitante de la ciudad, entonces pues es en la urbanidad donde me siento mejor y más arropado. Y creo que hay que destacar varias cosas. Una, el periodismo que ambos, como lector de La Jornada, yo les diría que se agradece, que no falten con su compromiso a su columna, que esos espacios no se cierren, que ahora que Carlos Payán pasó a otra latitud y se le hizo un reconocimiento bastante justo, me parece, y si mucha gente no sabía que existe La Jornada, ahora sabe que existe La Jornada. Yo estoy acá por distintas razones. Una es comprar el libro, tener el placer de escucharlos, pero también porque hay un proceso histórico en movimiento muy de una amplitud que en efecto los paradigmas a veces ya no alcanzan para explicar ni el materialismo histórico ni el materialismo dialéctico. Perdón, no me presenté, mi nombre es Vladimir Estrada. Entonces, aparte quería yo aprovechar la oportunidad de comentar con Gloria, y qué bueno que hizo el señalamiento, los periodistas no cubren, acompañan. Actualmente estamos trabajando, formo parte de un círculo de estudios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y tenemos un caso de un joven activista, militante, simpatizante, que fue asesinado en Zacatecas hace 4 meses, aparentemente en un hecho fortuito, pero era un defensor del territorio en contra de las mineras en Zacatecas, y el gobierno de David Monreal no ha hecho nada para esclarecer el caso. Entonces se les invita a quien quiera acompañar mañana. Hay
acto de protesta y de reivindicación. Se está pidiendo que la Fiscalía reconozca el caso, que David Monreal haga un pronunciamiento. Esto es en la sede de la representación de Zacatecas en la colonia Anzures. Entonces, creo que este tipo de casos nos muestran que en efecto, es decir, y sobre todo los jóvenes, aquí no veo muchos jóvenes, pero los jóvenes... Digo, me refiero al caso del compañero. Estamos hablando de un joven de 20 y tantos años. Acá creo que ya todos rebasamos los 40, pero bueno, no pasó. Sigo siendo chavo. ¿No? Cuando decía Gloria bien, hace 30 años, en el 94, bueno, yo estaba en el bachillerato, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, disculpen quienes se hayan sentido ofendidos. Pero estoy hablando del caso de un compañero que tenía 20 y tantos años y en efecto pues empezaba la lucha y por la cruenta violencia que hay en todo el país, pues se cegó una oportunidad más de un militante y de un compañero de lucha. Entonces, pues todo eso está ahí, ¿no? Se agradece el trabajo del maestro Civechi. Recordar que otro gran uruguayo ilustre, Eduardo Galeano, también aportó mucho en la literatura y en la escolaridad. Y yo dejaría una pregunta en la mesa. ¿Qué pasa con la formación de periodistas? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los proyectos? ¿Las organizaciones bastan para generar los propios cuadros, para informar, desinformar, narrar lo que sucede? Yo siento que ahí hay una gran batalla que dar, no solamente en el campo y relatando, sino construyendo medios alternativos de comunicación como los Desinformémonos, pero hacen falta radios, hacen falta otras formas de informar. Yo creo que es una tarea y hay que formar, porque no creo que con la sola experiencia, no creo que con la praxis únicamente, yo creo que sí se requiere teoría, podamos cubrir esa necesidad. Sería todo, gracias. Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy profesor del Estado de México, pertenezco a una organización que se llama Izquierda Democrática Popular, que desde hace 15 años venimos construyendo escuelas. Es un cerro que se llama Lomas de San Sebastián, en donde el gobierno del Estado de México pues no le hace ni caso. Son zonas olvidadas y marginadas en esta parte del oriente del Estado de México, y nosotros nos dedicamos, me gustó mucho la frase con que inició Gloria, construir. Y en ese proceso nosotros hemos construido 4 escuelas, en las cuales pues tienen todas las carencias necesarias, pero tenemos maestros comprometidos en los cuales nos hemos fijado una meta en la cual nosotros sacar adelante a sus jóvenes que no tienen esas oportunidades, ya que se encuentran dentro de la periferia del Estado de México. Son olvidados, no hay baños, no hay agua, no hay salones, no hay luz. Y entonces nosotros con nuestro esfuerzo pues, y el esfuerzo de la comunidad de Lomas de San Sebastián hemos logrado navegar, como dice este propio libro, navegar en contra de todo lo que la imposición del gobierno, ese olvido que ha hecho el gobierno sobre estos jóvenes, sobre estas familias, que la mayoría, si ustedes alguna vez se acercan por Lomas de San Sebastián, la mayoría de estos jóvenes pues viven en casas de cartón o casas que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo. Y entonces, escuchándolos, me vino a la mente decir y exigir que seamos escuchados, porque hemos hecho protestas en el Estado de México con el actual gobierno, que ya se va, y que no hemos sido escuchados. La mayoría de nosotros como maestros, pues a veces tenemos meses sin paga, pero le echamos este proyecto a andar desde hace 15 años para construir escuelas y que estos jóvenes y estas comunidades tengan esa alternativa que a lo mejor a nosotros nos negaron, dirían los zapatistas, ¿no? A nosotros ya nos negaron el futuro. ¿Por qué negarles el futuro a estos jóvenes que están sumidos en el olvido? Sería todo. Gracias. Hola, Una joven. Claro, es joven. Joven a la vista. Pues yo vine a esta presentación un poco por casualidad, porque mi mamá me invitó y pues vine a verla.
Y Como quedé por muy... eso te interveno de quedé muy... bueno, me interesó mucho lo que contabas sobre, o sea, tu manera de verlo, de ver las cosas como esta nueva, no sé, más interés como a la práctica, ¿no? Y a la observación de la práctica, y creo que es algo también que en el paradigma histórico, que pues yo soy historiadora, también se está replanteando mucho, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho cómo lo explicabas. No he leído, creo que ninguno de los textos que está ahí, y pues sí me llama la atención, pero quería preguntarte, pues cómo decidiste a qué lugares ir, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los 7 países, creo, o sea, ¿por qué esos 7 países? ¿Y qué movimientos dentro de esos 7 países? ¿Cómo los conociste o cómo llegaste ahí? Y nada más, gracias. Pues vamos a empezar con ese. Bueno, esto es una buena pregunta. ¿Por qué? A veces uno no elige, sino que se le da por casualidad. Por ejemplo, te escribe alguien de tal lugar y te dice, no, queremos que vengas aquí. Yo a las mujeres de frente de Ecuador las conocí porque me llamaron un día por teléfono en plena pandemia, por WhatsApp, y me dicen que son un grupo feminista, no sé qué, tanto, y que quieren que les haga un taller de autonomía. Digo, pero yo soy varón, ustedes son mujeres. Bueno, ahí empezó la relación. ¿Por qué yo? A veces se dan casualidades. Igual yo creo en aquello que decía Goethe, las afinidades electivas, ¿no? Yo creo que vamos caminando y nos vamos reconociendo y encontrando. Entonces, difícilmente me llame Lula o algún otro que no quiero nombrar para hacer un taller, ¿no? O sea, yo creo que las cosas se van dando, ¿no? Claro, ellos ya saben, yo cuando me invitan a un lugar, a veces voy porque pago yo el pasaje, pero a veces me pagan el pasaje y digo, bueno, pero yo estoy 2 días dando una, y quiero 2 o 3 días libres para estar con comunidades, con grupos, que es fundamental. O sea, no hay un proyecto, por supuesto hay cosas que me interesan mucho, ¿no? A mí me interesaba mucho ir a Colombia. Cuando estuve en Ecuador, en Chile y en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Colombia, en momentos de las 3 revueltas que hubo o inmediatamente posteriores. Y me interesaba mucho la de Colombia, porque en Ecuador hubo 10 levantamientos en línea, pero en Colombia es el primero de esa magnitud. Tuvo una fuerza impresionante. Algo sería muy largo de explicar. Pero esos lugares que si no, yo acá tengo que ir. Como cuando vine acá en el 95, conocí a Gloria, en la realidad, Chiapas, ahí había que ir lo antes posible. ¿No? Vivo muy lejos de acá, son 14 horas de vuelo, entonces Montevideo aquí, dije no, ahí a conocer el zapatismo hay que ir. Y otros lugares, ¿no? que uno siente que tiene que ir. Pero a veces se dan por casualidad. Y siempre se encuentra algo. Siempre, si la mirada está atenta, se encuentra algo. Si vos confías en que la gente tiene algo potente, vas a encontrar. Y eso tiene que ver también con una forma de ver el mundo, con la educación popular, pero no la de los gobiernos, porque ahora la educación popular es como oficial. Lo que fue la educación popular o lo que queremos en algunos casos revivir, ¿no? Es que la gente se autoeduque. La educación popular, el objetivo es que la gente se autoeduque, que no vaya un clase media a un barrio popular a hacer un taller con la pizarra, el papelógrafo y las lanas de color. Eso es una porquería. Es decir, eso es lo que se ha hecho siempre en la educación popular, pero lo que se trata es de ver cómo hacemos para que la doña de un barrio, las doñas de un barrio se autoeduquen colectivamente. Porque si hay que llevarles, estamos repitiendo el patriarcado y el colonialismo. O sea, yo creo que siempre hay una necesidad de un espejo, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con la gente común de una forma no colonial? Yo que soy varón, ya se habrán dado cuenta, blanco, güero y heterosexual. ¿Cómo te relacionás con una mujer de abajo?
y bueno, tenés que pasar por ahí. Yo me acuerdo, yo vivía exiliado, perdón que no me entienda, vivía exiliado en España y se me ocurrió hacer de guía de turismo. Gracias a eso conocí toda América Latina y parte de Marruecos, Libia. Y un día caminando en un barrio de Marruecos, de Fez, nunca me olvidaré, había como un muro y había como 8, 10, 15 jóvenes marroquíes recostados ahí porque no hay trabajo, hace 40 años. Y yo sentía que a medida que yo iba pasando era como el sonido del escupitajo, ¿verdad? O sea, para ellos el mayor insulto es cuando tú pasas a escupir al suelo, ¿no? O sea, me estaban insultando. Yo decía, bueno, esos son los rebeldes, o sea, con los que yo tendría que poder dialogar, ¿verdad? O, bueno, y ahí está el desafío, ese espejo que te pone la gente. Y ahí podés, el día que me llevaron Herman Bellinghausen y Gloria a la realidad, me presentaron al representante de la comunidad y me dijo, espere, una banca ahí de madera, dijo, espere, 3 días estuve esperando. Claro. Y la única vez que salí a dar una vuelta, un niño chiquito así me dice, ¿a dónde va? Ya, me quedé en la banca, hasta que vinieron a buscar. O sea, pues tenés que pasar por eso. Pero si no pasás por eso, no hay investigación, acción participante, no hay tecnologías capaces de superar esa historia. Yo voy a responder un poco a lo de los medios de comunicación. Coincido contigo totalmente en que hay que hacerlos y que hacer un medio de comunicación no significa sacar el celular y subir algo a YouTube o a cualquiera de las plataformas, que de preferencia hay que formarnos, hay que acercarnos, más que formarnos, acercarnos herramientas que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor. Creo mucho en la tallereada, en la educación popular. Por eso que crea, ¿no? Pues de ahí somos. Y quiero aprovechar también porque aquí hay muchos compañeros y compañeras que son parte justo de esta mirada, de esta construcción de Silvo. No os voy a mencionar a todas y a todas, pero que sus textos han estado aquí y que la gran mayoría no tiene una formación propiamente periodística. Y eso pues, fue así desde el inicio de Silvo, ¿no? Nuestro corresponsal en Palestina era un compañero que hacía talleres para promotores de dentista en los campamentos de refugiados. Y era el corresponsal en Palestina, entonces había una explosión, un ataque, lo que fuera, y pues ahí estaba nuestro compa enseñando a tapar caries, al mismo tiempo siendo nuestro corresponsal, ¿no? Pues la teníamos ahí, pero pues al mismo tiempo cuando estalló la guerra en Ucrania, pues ahí teníamos a nuestro amigo. ¿Y quiénes son ellos? Pues gente que está con nosotros y que dice, tengo que contar esto, ¿cómo lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¿Dónde está el espacio, carajo? Y decimos eso. Creemos en la formación, ahorita que está aquí el doctor Abuentes, digo, en la UACM hemos dado talleres también del periodismo en el que creemos. ¿Sí? Esa es una cuestión, creo que básica. Ahorita hablábamos de que no hacemos coberturas porque unos, me decía Flavio, no nada más no hace coberturas, sino que encubre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo oponernos a esa mirada, a ese tipo de periodismo? Yo sí creo que hay algunas pautas que nos pueden ayudar. En Desinfo desde hace muchos años, 10 o 12, Ana me dirá porque estuvo en los talleres, vamos a hacer talleres de periodismo de abajo, le llamamos, hicimos un manualito, que como todo manual sirve para destruirse y hacer otro. Pero que tiene pautas, ¿no? Nosotros le llamamos también las pautas del párrafo, ¿no? ¿Cómo hacemos un párrafo? Es un párrafo periodístico, es un párrafo que informe. Aquí
quién le regalamos la primera línea, a quién se le regalamos la segunda, sujeto con el predicado, dónde va, y así. Porque me parecía indispensable y porque pensamos que, y siempre lo decimos también, que el periodismo es de quien lo trabaja, ¿no? Como la tierra. Y en este caso nomás me voy a referir a una cosita que dijo ahorita Raúl, que 2, 3, 5 personas hacen movimiento. Cuando fuimos a ver a don Félix Adán, el último de los caramijistas, allá en Morelos, pues yo creo que fue una de las últimas entrevistas que dio antes de fallecer. Y nos decía, pues como que les voy a contar el secreto del movimiento jaramillista y de cómo organizarnos, ¿no? Pues, la pregunta. Y decía, es que hacen falta 3 para organizarnos. 2 que estén hablando en la mesa y otro que cuide la puerta. Y dijimos, pues sí, ¿no? Estamos hablando de un guerrillero jaramillista perseguido. Entonces había que conspirar, organizarnos. 2 en la mesa y 1 en la puerta para que avise si está alguien viendo. Creo lo mismo en los medios de comunicación. Creo exactamente lo mismo. No hace falta mucho más que la voluntad de hacerlo, la disciplina, la pasión, el estar escribiendo a las 12 de la noche con el olor nauseabundo y chingate la nota. Pero creo que eso es un entrenamiento finalmente. Creo que el periodismo, ante todo, es postura. Es algo que decir, es una intención. Y si tenemos intención, tenemos postura, tenemos ganas y alguien que nos cuide la puerta, pues ya estuvo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Hola. Yo tengo una pregunta muy concreta en cuanto a esto que decías hace rato de las relaciones, de repensar nuestras relaciones con el otro al momento de llegar y conocer a una experiencia que nos es ajena en muchísimos sentidos. En mi caso justo voy a viajar también a conocer experiencias de educación popular en Colombia y en Chile, y me genera un poco como de nervios este proceso de relacionarme con el otro, siendo yo también una mujer blanca, ¿no? Con el capital de ir y conocer, que yo quiero hacer un proyecto acá así de educación popular y comunitaria, pero ese proceso me da nervios, ¿no? Como el cómo no caer en repetir lo que se supone estoy en contra, ¿no? Entonces, si pudieras, como, no sé, quizás no, ahondar un poco más en esta repensar nuestras relaciones con el otro. Gracias. Mira, yo solo he pensado bastante y una de las cosas a las que llegué es que cuando tú vas a conocer un espacio, una gente, capaz que no está bueno saber mucho antes de ir como medio en blanco, porque si tú sabes mucho de lo que vas de la gente, de la lucha que vas a ver, vas a terminar mal, guiado por eso que sabes. Entonces, lo bueno de ir en blanco es que no sabes, que escuchas, que preguntas las cosas más tontas, ¿verdad? Las cosas obvias, pero eso es importante porque si ya sabes, ¿a qué vas? O sea, tienes que dejarte sorprender, tienes que dejar que la gente hable, aprender a escuchar es fundamental. Y es un aprendizaje porque uno tiene ego, ¿no? Entonces eso es un lío. Lo otro es, yo creo que el vínculo es afectivo, no es periodístico, no es académico, no es
cognoscitivo, es afectivo. Si tú no empatizas con la persona con la que estás, mejor no vayas. O mejor, y te puede pasar, ¿no? O dentro de un grupo tienes empatía con dos y no con otros dos. Pero algo te tiene que estar enseñando, mostrando, educando ese proceso. Y lo bueno, además, por eso es importante que hablen las mujeres, ¿no? Porque en general en los sectores populares, indígenas, mestizos, afro, campesinos, el varón, eso me lo enseñó una compañera, la que fue compañera de Daniel Biglietto, me lo enseñó recién. Me decía, el varón siempre habla en función del estereotipo, del estilo que escuchó en la tele, en la radio. El varón tiende a reproducir más fácil. En las vestimentas pasa mucho. Quienes son las guardianas de la vestimenta originaria son las mujeres. Las mujeres otomíes se visten todas de mujer otomí, los varones no. Entonces, la importancia de que hablen las mujeres. Y después, si se te da, que hablen las niñas y los niños. Pero eso ya es otra historia, mucho más compleja. Porque requiere mucho tiempo, ¿verdad?, de estar ahí. Pero eso, ¿no? Que salga lo auténtico. Y eso implica tiempo. Si vas con el grabador, lo pones ahí, perdiste. Hay una antropóloga gringa que estudió a las víctimas, que investigó durante años pueblos de Perú donde había habido guerra muy fuerte y sobre todo hablaba con mujeres que habían perdido hermanos, maridos, hijos. Entonces al principio dijo, bueno, no llevo el grabador, no llevo la libreta de apuntes, voy al hotel o a la pensión y anoto lo que recuerdo y después empezó a llevar cremas, porque descubrió que las mujeres cuando recuerdan se ponen a llorar y les tiembla la panza. Entonces esta famosa antropóloga terminaba haciéndoles masajes de panza con su crema a las mujeres, y de esa forma yo no sé si porque lo importante no era anotar lo que decía la mujer, ¿no?, sino entender, y entender es lo fundamental, y entender no es tan fácil. Comprender a la otra, al otro, no es tan fácil, porque todos tenemos vericuetos, secretos, somos únicos y opacos incluso para nosotros mismos. Entonces comprender te puede llevar mucho, y si no comprendiste, por más que hayas sentado ahí, no hiciste nada. Por lo menos comprender algo, nunca vas a comprender todo, por suerte. Si no, vendría lo de la inteligencia artificial a colonizar. Pero entender algo, por lo menos, es fundamental. Y para eso implica escuchar, pensar, ponerse en el lugar de la otra persona, y pensar que una mujer pobre que no sabe leer y escribir tiene cosas para enseñarte. Bueno, ahí ya estás descolonizándote y despatriarcalizándote. Porque si no, no hay forma de avanzar en ese sentido. Si pensás que tú sabes más que ella, o que el viejito, el que no sé qué. Bueno, está todo el tema de las viejas y los viejos, que es otro tema aparte, que hoy están muy desvalorizados en el mercado emancipatorio. Parecería que los viejos y las viejas son el corazón. Yo recuerdo en el encuentro de Morelia, las mujeres zapatistas le decían a sus compas y a las que venían de afuera, ¿no?, respeten a las mujeres ¿cómo le llaman? Mujeres de edad. No, de edad no, mujeres de juicio. De juicio. A las mujeres de juicio, porque ustedes, jovencitas, cuando tengan su edad, hay que ver dónde están. Claro, muy fácil, ¿no? Con 20 años, y bueno, yo duermo ahí en el suelo. Entonces, eso es todo un arte. Yo no creo mucho en la escuela de periodismo. Perdón. Porque si no te salen todos Messis. Y yo quiero Maradonas, Garrinchas. Estoy hablando de fútbol por las dudas, ¿no? Claro, yo no quiero un periodista burocrático, sino el que se rompa la cabeza contra las cosas, ¿no? Se aprende haciendo. Se aprende fútbol pateando la pelota. Y se aprende periodismo. Llevas el grabador y no te funcionó. o te salió una entrevista horrible, ¿viste? No sabes por dónde entrarle y bueno, la perdiste. Eso es inevitable y hay que hacerlo.
fracasamos incluso después de 40 años de investigación y de estar ahí, ¿no? Fracasamos todo el tiempo. Y por suerte fracasamos, ¿no? O sea, nos hacen fracasar, porque entre otras cosas la gente lo que hace, y esto es muy bueno, es hacerte trampas. O decirte lo que no querés escuchar, o no decirte lo que es importante que escuches. Y bueno, entonces es un juego también, ¿no? Yo creo que la vida también es un juego, ¿no? Es un aproximarse y una danza, ¿no? Esas danzas que son sutiles, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Que se acercan y se separan. Y eso es la cosa. No son tecnología. A mí me da mucha rabia cuando la educación popular, el periodismo, tecnología, sí. Uno puede aportar técnicas o tips, como se dice, ¿no? Pero eso es lo de menos. Eso se aprende. Yo no les voy a compartir la inquietud, tu inquietud, porque creo que es la inquietud que ahora tenemos y que la verdad es que antes no la teníamos. Es decir, yo antes no me planteaba hace 30 años que era blanca, que venía de la universidad, que me iban a decir en la comunidad. No me planteé nunca esas preguntas. Y ahora tengo que plantear un montón para entrarle con las compañeras feministas, para entrarle con las compañeras indígenas, para entrarle con las compañeras trans, para entrarle con un montón de preguntas que yo creo que lo primero, yo insisto, no las tenía y ahora las tengo, en la cotidianidad. Porque por fortuna las tenemos. O sea, se están imponiendo nuevas reglas desde abajo, desde los pueblos, en contra del extractivismo periodístico, académico y de cualquier índole. Antes no hablábamos de eso. Ahora hay que hablarlo y hay que problematizarlo y hay que ver qué carajos hacemos, porque pues, no nos vamos a cambiar el color de piel, y porque pues, sí estudié, pues, de modo, ¿no? Yo creo que lo primero, yo empiezo como quitándome culpas. O sea, no tengo la culpa, ¿no? No sé, porque hay un asunto de sentirte culpable frente a una comunidad que marginada, pobre, reprimida, y que tú llegas a hacer un trabajo con ellas. Entonces, ¿dónde se forma el nosotros, el nosotras? En esa construcción, ¿dónde nace, no? O cuando un hombre va a darles el taller a unas mujeres y tienen que explicar por qué, y entonces hay todo un cuestionamiento. Eso no era. Ahora sí, y qué bueno que hay. Que, a ver, soy hombre, soy no sé qué, no sé cuál, voy a darle un taller a las mujeres que además son feministas, y entonces es todo un asunto nuevo, muy, muy, muy nuevo, que está implicando nuevos retos, que está implicando una honestidad muy grande en nuestro trabajo. Y por ejemplo, yo lo voy resolviendo. En primer lugar, creo que es importante llegar a las colectividades y no a los individuos, a las personas o familias en particular. Creo que llegar a las comunidades, a los barrios, respetando sus estructuras organizativas, y esa es una primera instancia. Siendo honestos con el resultado de tu trabajo y a dónde va a ir. Este trabajo que decía Raúl que fuimos a hacer Acteal fue hace apenas 6 meses. Se junta toda la comunidad de Acteal y antes de empezar el trabajo nos empiezan a interrogar. ¿Con qué dinero van a hacer este trabajo? ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿Van a lucrar con nuestra imagen? ¿Van a regresarnos el trabajo? Son preguntas que antes no nos hacían y que afortunadamente ahora nos hacen. Entonces hay que ir preparado para esas preguntas, hay que ir preparada para esas preguntas, con toda la honestidad del mundo. Porque sí hay un extractivismo, porque sí hay una parte de beneficio académico, cinematográfico,
además que los pueblos nunca ven de regreso y que sus preocupaciones actuales son importantes y tienen argumentos muy sólidos para tenerlas. Entonces creo que es bien importante lo que acaba de decir, porque ahora nosotros estamos reaprendiendo a hacerlo, a decir, bueno, sí, el trabajo está financiado por tal organización, pero nada más estaba financiado el trabajo de las personas que van, los viáticos, no se va a vender, está de descarga gratuita, no se lo va a vender a nadie, todo el material producido y en bruto se les va a entregar, entonces les entregan discos duros con todo lo que se trabajó y aparte la producción. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer para hacer esta relación justa, que creo que es de lo que se trata y que creo que es lo que nos están reclamando en este momento, y me parece que es muy válido, muy justo, y que nos deja un montón de preocupaciones y de dudas, inseguridades, y que con eso hay que darle, porque sí, porque las hay, y qué bueno que las hay. Antes no pedíamos permiso para sacar el grabador. No. Llegaba, te sentaba, ¿y usted qué edad tiene? ¿Y dónde nació? Sí. Y los fotógrafos menos para tomar una foto. Sí. Ahora hay que pararnos, o sea, aguas, no se va a tomar foto hasta que la comunidad diga, espérense tantito. Y entonces, esas reglas me parecen muy válidas que se estén imponiendo desde abajo. Yo, la verdad, nunca he tenido ese problema. Siempre que entro a un lugar, piensan que esté tras un asaltante. Realmente. Pero bueno, entonces les queremos agradecer de nueva cuenta, la verdad, su presencia, su acompañamiento, el diálogo, a Raúl, a Gloria, a todos ustedes. Y pues bueno, la invitación a que regresen de nuevo a Utópicas. Esta vez, las próximas veces, y pues eso por nuestra parte, y pues un aplauso para Gloria, para Raúl, para todos ustedes.